Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de las plantas, o sea, del reino Plantae. En las plantas es un tipo de célula, ya habíamos dicho que es eucariota. Por ejemplo, acá las características generales de las plantas, ya sabemos que pertenece al reino Plantae y las plantas son organismos eucariotas. Acuérdense, con núcleo, multicelulares, con tejidos y órganos definidos. Todas son autótrofas fotosintéticas. ¿Qué quiere decir autótrofas? Que generan su propio alimento a través de la fotosíntesis. Sus células poseen pared celular compuesta de celulosa. Acuérdense, la celulosa es un compuesto de proteínas y lípidos. Almacenan almidón como sustancia de reserva en tallos, raíces, semillas y hojas. Su reproducción puede ser asexual por medio de la propagación vegetativa, o acuérdense de las plantas que crecen sin necesidad de semillas, o por medio de esporas, y sexual a través de gametos, ¿no? O sea, cuando tienen fruto, por ejemplo. Las plantas con fruto son sexuales, y las plantas que crecen como helecho, como musgo, esas son plantas asexuales. En las plantas ocurre un proceso reproductivo llamado alternancia de generaciones, que consiste en que la planta atraviesa por dos etapas o generaciones. En la primera se denomina generación asexual o esporofita, que se encarga de producir esporas asexuales, y luego se llama generación sexual o gametofita, que se encarga de formar los gametos. Por ejemplo, acá podemos ver, ¿no?, cómo es una espora pasa a gametofito, y de gametofito pasa a través de la fecundación a esporofito y así a zoro. También las plantas no presentan locomoción, es muy importante, chicos. Las plantas, o sea, se pueden mover, se mueven las plantas, pero no se desplazan, mejor dicho. No hay desplazamiento, no se desplazan, pero sí son capaces de realizar todo tipo de movimientos, acuérdense. Tropismos, movimientos producidos como respuesta a un estímulo externo, por ejemplo, cuando hay un viento fuerte, ¿no?, generan crecimiento y desarrollo de las plantas en dirección a dicho estímulo. Y fototropismo es el movimiento y desarrollo del tallo en dirección de la luz, o sea, de acuerdo a cómo llega la luz, ¿no? El geotropismo es el movimiento y desarrollo de la raíz en dirección del suelo. O sea, por ejemplo, como hay plantas como la papa, que solo crecen en dirección del suelo, no crecen hacia arriba. Las nastias son movimientos que no siguen la dirección del estímulo, no generan crecimiento ni desarrollo de la planta. Por ejemplo, ahí tenemos a la mimosa púdica, ¿no? Esta es la mimosa púdica, o más conocida como esta planta que la usamos a veces cuando ya crece como un árbol, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las plantas? ¿Proporcionan alimentos a los demás seres vivos del planeta? Sí. ¿Representan la base de la cadena alimenticia en los ecosistemas terrestres? También. Gracias a la fotosíntesis que realizan, liberan oxígeno al medio ambiente. Muy bien, porque la planta absorbe el CO2 y lo convierte en O2. Son fuente de materia prima como madera, resinas y sustancias medicinales. Con ellas es posible elaborar muebles, papel, pintura, medicamentos. Las plantas también protegen al suelo de la erosión, chicos. Son fuentes de leña, la cual sirve como combustible. Las plantas forman la base de las cadenas alimenticias, y que ellas incorporan la energía del sol y lo transforman en energía química, glucosa. El resultado de la deforestación es la erosión del suelo, acuérdense. Cuando no hay árboles cubriendo el suelo, la lluvia golpea directamente al suelo y como se dice, lo daña, ¿no? Esto significa que cuando llueve más agua golpea fuertemente el suelo arrastrándolo, el cual de planta evitará este fenómeno y dañará el suelo. Ahora, la clasificación de las plantas. Vamos a ver su taxonomía. Plantas sin semilla. A las plantas sin semilla las conocemos como criptógamas. Acuérdense, las plantas que no tienen semillas se llaman criptógamas. Acá tenemos las avasculares, que son plantas que no poseen tejido, no tienen ni xilema ni floema, ¿no? Ahora, la división de las plantas lo vamos a ver división briófita. Tenemos en este caso, como les dije, las briófitas son musgos y hepáticas, son plantas asexuales, ¿no? Fueron las primeras plantas en ocupar el ambiente, son plantas que no poseen tejidos, ni hojas, tallos, ni raíces. El transporte realizado de célula a célula, por eso se aprecia un tamaño reducido. Su cuerpo está dividido en rizoide, cauloide y filoide, o sea, no tiene raíces. En vez de raíz se llama rizoide, su tallo es cauloide y su hoja es filoide. Por ejemplo, los musgos son plantas más sencillas, o sea, son plantas pero no carecen de lo normalmente que vemos en una planta, ¿no? Entonces, como recordar, las plantas presentan a la célula vegetal como unidad de vida. Muy bien, la célula vegetal. En las plantas ocurre un proceso reproductivo llamado alternancia de generaciones, chicos, que se consiste en que la planta atraviesa por dos etapas. Acuérdense de esas dos etapas, la etapa sexual y la etapa asexual, ¿no? El tipo de nutrición en las plantas es la autótrofa, quiere decir que su alimento es propio.
a través del sol, de los nutrientes de la tierra y del aire, ¿no? A las plantas sin semilla también se les llama criptógamas, acuérdense que lo hemos dicho. Los musgos y las hepáticas son plantas de pequeño porte pertenecientes a la división biófita, acuérdense. Las plantas protegen el suelo de la erosión. Las plantas pueden presentar reproducción sexual, sí, también, ¿no, chicos? También poseen reproducción asexual, pero también presentan reproducción sexual. ¿Los musgos son plantas que presentan hojas, tallos y raíces? Sí, pero estas hojas se llaman, por ejemplo, filoides, ¿no? Las raíces se llaman rizoides. Entonces es un parecido, ¿no? Pero tienen otro nombre. A las plantas con semilla también se les llama espermatofitas, muy bien. Gracias a esa semilla pueden generar una planta similar, ¿no? Las plantas que no desarrollan flores ni semillas se denominan avasculares. Las gimnospermas tienen tamaño arbóreo, o sea, cuando hablamos de gimnospermas estamos hablando de árboles gigantes que utilizamos para la madera, ¿no? Por ejemplo, el árbol del pino, el árbol del ciprés, el árbol del tornillo, el árbol del roble. Son árboles que al final lo vemos en un mueble de la casa. Los órganos sexuales de las plantas gimnospermas se denominan rizoide, acuérdense, como una raíz, ¿no? Las plantas carecen de locomoción, acuérdense, pero no de movimiento. O sea, las plantas tienen movimiento, pero no locomoción. O sea, no tienen desplazamiento. En las plantas angiospermas los óvulos están protegidos por los conos. Muy bien. A la generación asexual, o en la generación asexual, en la reproducción de la planta también se le puede considerar como dicotilodiona. Las nastias son una forma de movimiento de las plantas que resulta de la percepción de un estímulo externo en una dirección, pero donde la dirección de movimiento resultante es independiente del estímulo percibido. Luego de esto, tenemos que los tropismos difieren de las nastias porque no tienen respuestas en ninguna dirección. Recordad también que las plantas briófitas se caracterizan porque son plantas hepáticas y musgos. Los gimnospermas no tienen fruto, o sea, son árboles, por ejemplo, como el pino, no tienen fruto, pero presentan vasos desarrollados, ¿no? Las angiospermas con fruto, por ejemplo, el árbol de la manzana, del higo, son angiospermas, entonces son con fruto y vaso desarrollado. Las plantas pteridofitas son helechos, acuérdense, las pteridofitas y óvulos pteridofitas son helechos. Entonces vamos a responder. Las plantas presentan a la célula vegetal como unidad de vida, acuérdense. En las plantas ocurre un proceso reproductivo llamado, ¿se acuerdan que aquí habíamos visto en una de las preguntas acá, las plantas, aquí vamos a encontrar, se llama alternancia de generaciones, chicos, alternancia de generaciones. En las plantas ocurre un proceso reproductivo llamado alternancia de generaciones, que consiste en pasar de la etapa asexual a sexual, ¿no? El tipo de nutrición en las plantas es la autótrofa, acuérdense que son autótrofos, o sea que se alimentan ellos propios del suelo, del aire y del sol, ¿no? A las plantas sin semilla también se le conocen. ¿Se acuerdan cómo se le llamaban las plantas sin semilla, chicos? Había plantas con semilla y había plantas sin semilla. Las plantas que no desarrollan flores ni semillas se denominan avasculares. No se vayan a olvidar, avasculares. Se le llama avasculares. Los musgos y las hepáticas son plantas de pequeño porte perteneciendo a las briófitas. Acuérdense, los musgos y las hepáticas pertenecen a las briófitas. Las nastias, ¿qué vienen a ser, chicos? ¿Qué es una nastia? Son movimientos producidos como respuesta a un estímulo externo, muy bien. Los tropismos son movimientos que no siguen dirección al estímulo, entonces acá sería 1 y acá sería 2. Las briófitas, ¿qué eran? Musgos y helechos, entonces acá sería 3, ¿no? 1, 2 y acá 3. Las plantas sin fruto son las gimnospermas, acuérdense, las plantas que no tienen fruto son las gimnospermas y las angiospermas presentan fruto y los helechos son las pteridofitas, entonces sería 1, 2, 5, 4, 6 y 3, ¿no? Así sería 1, 2, 5, 1, 2, 5, 4, 1, 2, 5, 4, 6 y 3. Las plantas protegen el suelo de la erosión, verdadero, ¿no? Las plantas pueden presentar reproducción sexual, verdadero, pero también presentan asexual. Los musgos son de plantas, hojas y tallos, sí, verdadero, que se llaman rizoides. A las plantas con semilla también se le conoce espermatofitas, verdadero.
Las plantas que no desarrollan flores ni semillas se denominan avasculares, verdadero. Los gimnospermas tienen tamaño arbóreo, correcto, no, acuérdense, las biospermas son plantas sin fruto como el roble, el pino. Los órganos sexuales de las plantas gimnospermas se denominan rizoides, acuérdense. De las plantas gimnospermas se denominan rizoides. Las plantas carecen de locomoción, no se vayan a olvidar. No se mueven. O sea, se mueven pero no se desplazan. En las plantas angiospermas los óvulos están protegidos por los conos. Muy bien, los conos, no se vayan a olvidar. A la generación asexual en la reproducción de la planta también se le conoce como dicotiledonea. Acuérdense, dicotiledonea. Y ya como ustedes van a responder estas tareas, mencionen dos características principales de la planta que no poseen locomoción y que son autótrofas, ¿no? ¿A qué se denomina alternancia? Es cuando pasa de sexual a asexual, o sea, cuando la planta no necesita ningún medio para reproducirse y luego ya necesita un medio para reproducirse. Las plantas briófitas tenemos a los musgos y a las hepáticas, ¿no? Entonces eso sería todo, chicos. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase.